Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Bienvenidos a una nueva edición de Misterios al Anochecer, como siempre, a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también a través de Radio Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín, y también, por supuesto, importantísimo, Radio Imperial 299.5 FM en el sur de la ciudad de Lima, y no nos vamos a olvidar, ¿no?, de Edenex.es, la radio del misterio a través del medio virtual, y también Misterio Infinito Perú en YouTube, que ahora lo he renombrado como Misterio Infinito Perú Misterios al Anochecer, porque algunos lo buscan de una manera por el programa de radio y otros lo buscan pues por el nombre que ha tenido desde hace muchos años, Misterio Infinito Perú, o sea, que ahora es Misterio Infinito Perú, Misterios al Anochecer en YouTube. Si no están suscritos, pues pueden hacerlo, y ahí se suben los programas y otro contenido más también. Bueno, un ingrediente importantísimo, ¿cuál es? Para los que saben de Misterios al Anochecer, los invitados, por supuesto que sí, y también conocer y recordar, como es el caso de hoy, a personajes que han marcado la investigación, ya sea de las cuestiones paranormales, ufológicas, o como en este caso, el campo de la criptozoología. Y si vamos a hablar de criptozoología, es decir, de la investigación, la búsqueda y el encuentro en alguna oportunidad también, que es lo que en realidad se quiere, con seres que oficialmente no existen, con animales que mucha gente dice que los ha visto, incluso ha interactuado con ellos, no faltará el que incluso lo ha cazado, según dicen, pero para la ciencia no existen porque aún no se logra pues poner en manos de los científicos la prueba final, que sería una prueba física, entendemos, ¿no? Entonces, para esto, como no podía ser de otra manera, tenemos nuevamente, después de buen tiempo, a Javier Resines desde Madrid, España. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido nuevamente a Misterios a la Noche. Nada, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación, y encantado de estar aquí contigo y con todos los amigos para hablar de criptozoología y de un personaje singular dentro de este fenómeno. Dentro de la criptozoología, uno de los aspectos que más fascinan y de los que a mí personalmente más me agradan es la búsqueda de esos posibles parientes del ser humano que habitarían escondidos en bosques, no sabemos si en cuevas o en algún otro lugar de lejanas regiones del globo, como por ejemplo puede ser el caso de los almas, o el yeti, o el pie grande, o el sasquatch, y tantos otros, ¿no? Estos como simios con rasgos que los acercan al ser humano, y que algunos pretenden verlos incluso como una especie de callejón sin salida evolutivo, o hasta como el verdadero eslabón perdido, ¿no?, antes de la aparición del ser humano. Y uno de ellos, no tan conocido como los anteriormente mencionados, es el caso del Barmanu, y fue investigado durante mucho tiempo por una figura que ya no está con nosotros, por Jordi Magraner. De eso nos va a hablar justamente Javier. Pues sí, efectivamente, como dices, Fernando, Barmanu es uno de los tal vez posibles homínidos menos conocidos que hay a nivel internacional, pero uno de los que tiene mayores posibilidades de existencia real, ¿no? Y ahora lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Como bien decías, casi cualquier lugar del mundo tiene su propio hombre salvaje, su homínido reliquia, su eslabón perdido, ¿no? Pues has comentado Bigfoot. En cualquier lugar del mundo tenemos un ejemplo del yowie en Australia, los yeren en China, en España Basajao, uno de los simiots en el sur de Francia. Bueno, pues al final es una especie como de paradigma o de modelo que se repite en muchos lugares del mundo, de un modo más o menos similar, con diferencias locales, y que por un lado nos podría hacer llevar a pensar que estamos ante algo irreal, ante pues un recuerdo, un mito, una leyenda que de algún modo pues ha llegado hasta nosotros, ¿no? Ya lo digo, con distintas varianzas locales. Pero
de vez en cuando surge una figura, un investigador, una persona, ¿no? Que bueno, pues se preocupa en seguir los pasos de una tirando, ¿no? Ahí de unos documentos antiguos, de unos testimonios, ¿no? Y parece que pues que estamos persiguiendo algo real, algo que no es un fantasma, ¿no? Por así decirlo. Y este sería el caso de Barmanú, que es pues un homínido, un supuesto hombre salvaje, un Bigfoot, para entendernos, un yeti, que viviría en el norte de Pakistán, en el valle de Chitral, en una región cercana al Pamir, al Hindu Kush, de altísimas montañas, una zona muy poco habitada, poco explorada, con muchos valles poco conectados entre sí, con población muy diseminada, ¿no? Básicamente agricultores y personas dedicadas al pastoreo, en el que en esas altísimas cumbres ha sido visto en numerosas ocasiones este ser, este Barmanú, que bueno, pues por la especial condición geográfica, orográfica de la zona, una zona que ha permanecido aislada desde hace milenios, ¿no? Bueno, pues podría tener la posibilidad de la existencia de este personaje. Entre otras cosas, porque también, entre otras muchas cosas, porque los testimonios que se dan son idénticos o muy, muy similares en distintos lugares, en distintos valles, entre personas que no tienen conocimiento de la existencia de este ser en otros valles o que no tienen contacto entre ellos. No estamos hablando... bueno, Barmanú estaría en la zona pues desde el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Hay relatos legendarios que lo sitúan en los altiplanos del Pamir y en el Hindu Kush, pero sobre todo desde los años 70 se han recopilado numerosos relatos, numerosos testimonios de personas que han tenido encuentros. Ahora vamos a ver si quieres un poquito más adelante algunos, porque son realmente muy curiosos algunos de ellos y muy agresivos, ya lo adelanto, ¿no? A diferencia del Bigfoot o de otros seres, ¿no? Barmanú tiene una tendencia bastante agresiva y bueno, pues básicamente los relatos son idénticos en lugares inaccesibles y que no han tenido comunicación unos de otros, con lo cual, bueno, pues es un punto más a favor de la posible existencia de este Barmanú. Y en el centro de todo este relato, en el centro de toda esta investigación, hay un investigador de origen español, Jordi Magraner, que fue quien dedicó buena parte de su vida, los últimos años de su vida, a perseguir de algún modo bohemio, ¿no? Este sueño de llegar a encontrar y a dar a conocer al mundo a este eslabón perdido o a este relicto neandertal que sería el Barmanú. Sí, llama la atención porque cuando se habla de otros de estos seres, como bien mencionas, hay muchos que dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que existen? En el caso de los Estados Unidos, que está el llamado Pie Grande, pues sea tan de esconderse, ¿no? O sea, y lo logre tan bien que son un número importante de personas que afirman haberlo visto, pero siempre está como evitando un contacto cercano, ¿no? Cuando percibe este ser que lo están observando, que le van a sacar una foto, un video, inmediatamente se interna en el bosque para no ser visto más. Sin embargo, y esto se repite, ¿no? En el caso de Barmanú, en cambio, mencionas que pues es agresivo, ¿no? Quizá porque está cuidando su territorio o algo por el estilo y es, digamos, bastante contrario a la presencia humana. Pero a mí lo que me llama también la atención es que si bien no es pues que una cosa quede exactamente al costado de la otra, pero esas zonas altas entre Pakistán, llegando a la India, están conectadas pues con la zona más hacia el este del Tíbet, los Himalayas, que pues ni más ni menos que el más conocido, incluso está en las cuestiones de ficción y de fantasía, como es el Yeti, o más conocido para los amigos, el abominable hombre de las nieves. Entonces, ¿no estaríamos hablando de la misma criatura o de dos variantes de lo mismo, o hay un rasgo característico que se le atribuye al Barmanú? Barmanú, podríamos estar hablando de la misma criatura o de pequeñas diferencias, ¿no?, morfológicas de la misma criatura. Normalmente la descripción del Yeti, el Yeti que conocemos culturalmente, ¿no?, o más fácilmente accesible, es un Yeti de
gran tamaño, pues a lo mejor 2,5 metros, 3 metros y medio de estatura, gran envergadura, pelaje completo, muy fuerte. Pero hay otro yeti que se menciona desde siempre en los escritos, los documentos y las leyendas de la zona tibetanas, chinas, que es un yeti de un tamaño más pequeño aún, ¿no? Y que es más común incluso que el yeti gigante, ¿no? Que nos ha llegado a través de la literatura o de la cultura popular. En este caso, Barmanú, quiero decir con esto que estamos hablando siempre, cuando hablamos de estos homínidos, de morfologías muy similares, ¿no? Un poquito más grandes, un poquito más pequeños, ¿no? Básicamente habría 3 tamaños, por reducirlo mucho. El tamaño gigante, que suponemos que podría pertenecer a un descendiente de un Gigantopithecus, tal vez, un tamaño mucho más pequeño, que estaríamos, o sea, esto estaríamos hablando de entre 3 y 4 metros, un tamaño mucho más pequeño, que sería el de 1 metro, 1,10 metros, desde el hombre de flores, ¿no? Famoso hace unos años por el descubrimiento que hubo en esta isla de Indonesia, hasta este pequeño yeti que estaba comentando ahora, hasta un tamaño realmente intermedio más humano, que sería el de Barmanú. La descripción de Barmanú es similar a la de estos hombres salvajes, peludo, fuerte, todo lleno de pelo, excepto palmas de las manos, pies, mejillas, brazos alargados, frente huidiza, arco superciliar muy marcado, pecho fuerte, agresivo, un olor nauseabundo, como suele acompañar a casi todos estos monstruos, ¿no? Para llamarlos de alguna manera. Y de una estatura aproximada como la de un ser humano, unos 70, unos 80 aproximadamente, ¿no? Caminar bípedo, erguido, no se balancea como un simio. Quiero decir, es mucho más humanizado que un orangután o que algún otro primate de este tipo. En este sentido, no hay una diferencia sustancial en cuanto a la morfología, sí en cuanto al comportamiento, como hemos ya apuntado, casi siempre tenemos testimonios de avistamientos lejanos, sobre todo en Norteamérica, como decías, de Sasquatch, de Bigfoot, ¿no? De testimonios de avistamientos lejanos, de encuentros como una sombra, como una imagen que se ve pero que se difumina en mitad de un bosque o de algún lugar de vegetación espesa. Sin embargo, con Barmanú estamos hablando de una región poco boscosa, una región prácticamente pelada, ¿no? Son valles en los que es difícil esconderse, son valles muy rocosos, pero que no tienen un bosque o donde poder huir, como en el caso de Bigfoot o de Sasquatch. Es decir, se producen muchos encuentros con una visibilidad perfecta a muy poca distancia, cara a cara, incluso ha habido contacto físico, ¿no? En algunos de estos casos, y siempre, incluso sin provocación, por llamarlo de alguna manera, Barmanú ha respondido de un modo violento muchas veces, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros casos que Jordi Magraner tuvo conocimiento y que estudió es un caso que se produjo en 1977. Es el caso he apuntado los nombres porque son complicados, de Purdum Khan, que era un pastor de cabras de unos 50 años que se encontraba pues vigilando su rebaño a las 3, 4 de la tarde, cuando de repente percibió un olor absolutamente nauseabundo y desagradable. Fue a mirar qué pasaba detrás de unos arbustos y contempló a un barmanú macho, que estaba tranquilamente en posición semi en cuclillas, como suelen comer algunas etnias musulmanas, y estaba alimentándose de larvas de hormiga que estaba cogiendo con el dedo índice y el pulgar, y estaba tranquilamente allí. Él nunca percibió que este pastor le estaba viendo. Dice que durante casi 2 horas le pudo contemplar, ¿no?, a este ser del que ya tenía conocimiento, que en estos valles existían, pero lo pudo ver perfectamente. Y la descripción era así, con un pelo largo, rojizo oscuro, entre 8 y 10 centímetros de longitud, según la zona del cuerpo. Y la visión, ya digo que el encuentro duró un par de horas, hasta que un perro cercano que ladraba hizo que, bueno, pues que se sobresaltara más o menos el barmanú y se adentrara hacia una zona de árboles que había, y ahí desapareció. Bien,
3 o 4 días después, este mismo pastor bajaba hacia el poblado acompañado de una mujer llevando su rebaño, y se encontró con el mismo ser, con el mismo Barmanú. El ser, al ver a la mujer, inmediatamente quiso cogerla, agarrarla, hacerse con ella, ¿no? Y su intención es, supongo, que de raptarla, llevársela. Hay varios casos de raptos de Barmanús con humanos. Llevársela. La intercesión de este pastor, y sobre todo, él decía en el relato que le contaba a Magraner, la visión del hacha que llevaba en la mano hizo que este Barmanú saliera corriendo, ¿no? Las intenciones de Barmanú suelen ser hostiles muchas veces, ¿no? Luego veremos algún caso más en el que hay incluso una pelea, ¿no? con algún humano, ¿no? Incluso casi con tintes cómicos, pero suelen ser hostiles. Posiblemente lo que tú decías, Fernando, están defendiendo su territorio, son pues huidizos, rehuyen el contacto con los humanos y de algún modo tienen una inteligencia desarrollada, pero de un modo un tanto primitivo, ¿no? Con lo cual pues son bastante volitivos, es comer, defenderse, pelear y poco más, ¿no? En ese sentido es la gran diferencia de Barmanú con otros supuestos homínidos que podrían existir en el planeta. Dos apuntes. El primero de ellos, seguramente has escuchado hablar de Nicolás Roerich, o Roerich, que se escribiría. Él tiene varios libros, yo logré conseguir, lo cual no es tarea fácil, uno de sus libros, No. llamado El corazón de Asia. Lo conseguí en realidad en una copia, y hay una parte dentro de lo que él cuenta de su supuesto viaje allá por los años 20 del siglo XX, justamente a la zona de Asia Central, y que pasa justamente por la zona donde está Barmanú, dicho sea de paso, ¿no? El norte de Pakistán, Afganistán y todo ello rumbo al Tíbet. Dentro de las cosas maravillosas que él dice de haber visto, su contacto con unos lamas con superpoderes, por decirlo, y otras cosas, también menciona su visión de lo que él denomina como unos seres salvajes, unos seres humanos salvajes, ¿no? O sea, que estaban desnudos prácticamente y que aún así podían trepar como si fueran auténticas cabras montesas por las paredes rocosas, ¿no? Y que la población local le decía, ellos son parte de los guardianes de Shambhala, ¿no? Es un apunte que me ha venido a la mente porque yo no sé si en el caso de ser ficción o tendrá también cuestiones de realidad de lo que escribió Roerich, pero es la misma zona, incluso este es otro apunte, eso es otro tema, pero dentro de esa obra, recordemos, de la primera mitad del siglo XX, menciona que observan un extraño objeto metálico en el cielo, como si fuera un globo, y que también lo identifica a la población local como un signo de Shambhala, ¿no? Obviamente cuando yo leí esa parte, la última que estoy contando, tú ya sabes por qué rumbo fue mi mente, ¿no? Por los rumbos de los Papé, Fanny, OVNI, UFO, como lo quieran decir. Y lo otro, yo dije, es una de esas veces en las que, entre comillas, el fenómeno OVNI, muy entre comillas, también está ligado de una u otra manera a la criptozoología. Que ese es otro asunto. Eso es lo primero que quería decirte. Lo otro es, en el caso de Barmanú, pues quiero pensar, si lo ponemos como que es un ser real y además que obedece pues a los comportamientos que tienen los animales o incluso los seres humanos también en ocasiones en las que tienen que sacar sus instintos más antiguos, pues que quizá lo que motiva esa distinta actitud, digamos, respecto a otros supuestos homínidos como Pie Grande, es justamente el terreno en el que vive, ¿no? Me imagino que tendrán una lucha mucho más fuerte por conseguir alimento y además por encontrar espacios seguros en los cuales refugiarse, en este caso no solo de los humanos, sino también de algunos depredadores animales que debe haber, y eso ha forjado pues un carácter bastante hostil, ¿no? Hacia lo que perciben como extraño, además que quién sabe, si se trata pues de alguna de las antiguas especies de homínidos, en algún momento habrán estado más extendidos y el ser humano les ha ido comiendo territorio como a tantas otras especies animales, ¿no? Entonces son varias cosas que uno puede ir desarrollando a modo de posibilidad. Sí, desde luego, porque
ahí hay varias cosas que os he comentado. Una es si son reales. Barmanú, en el idioma sitralí, significa hombre fuerte, hombre musculoso, pero en otros valles no se le conoce por el nombre de Barmanú, sino por el nombre de Pari. Pari sería, significaría algo así como espíritu, fantasma, genio. Es decir, incluso para dentro de los propios habitantes de la zona, algunos creen en la existencia física y real de estos seres y otros los ven como una especie de fantasma, de genio, ¿no? de espíritu de las montañas. Con lo cual, pues es una zona también muy de mucha creencia mitológica, antigua, traída hasta ahora, aunque realmente en algunos puntos de estos valles, ¿no? Sobre todo entre la población de etnia Calas, porque sí que es cierto que la mayoría de las antiguas religiones o las antiguas creencias han quedado arrasadas desde hace siglos por la invasión, entre comillas, de la cultura musulmana, ¿no? De la cultura islámica, que ha barrido casi toda estas antiguas creencias. Ya digo, queda algún punto, algún reducto, por ejemplo, como digo, entre los Calas, muy relacionados, además, con el tema de Barmanú y con el asunto de Jordi Magraner. Porque, bueno, Jordi Magraner, comentamos, fue un científico, un zoólogo de origen español, aunque pasó casi toda su vida en Francia, desde los 6 años, me parece. Él nació en Marruecos, porque su familia salió huyendo, ¿no? de la España posfranquista, de España después de la Guerra Civil. A los pocos años se trasladaron a Valencia a vivir y a los 6 años de edad, creo que se trasladaron a Valence, al Valence de Francia, y allí sigue parte de la familia todavía. Bueno, y él desarrolló su carrera en Francia. Él primero obtuvo un grado en agricultura, luego una diplomatura en zoología. Quiero decir, después se fue especializando más aún. Estudió en la Sorbona también. Quiero decir, no estamos hablando de un aventurero con unas ideas extrañas que intenta perseguir, ¿no? un mito, un fantasma, un espíritu, sino que estamos hablando de un científico que, tras la lectura de un libro de Bernard Habermas y de Posner, un investigador soviético, titulado El hombre neandertal todavía está vivo, lo leyó en 1977, literalmente se trastorna con la idea de la posible existencia de este tipo de criaturas en esa región del globo. Él sigue trabajando durante muchos años, quiero decir, se sigue formando y sigue trabajando para el Ministerio de Transportes francés, pues para la red de carreteras. Lo que hace es estudiar el impacto de estas redes de carreteras en los parques naturales, en las regiones por las que pasa, para salvaguardar la fauna. Él es un experto en herpetología, es un herpetólogo famoso, y a partir del año 1987-88 empieza a trabajar para el Museo Nacional de Historia de París como investigador. Quiero decir, estamos hablando de una persona que tiene unos grandes conocimientos zoológicos, que tiene una reputación ya de muchos años, ¿no? De moverse por toda Europa realizando estudios, y que de repente la idea de la existencia de Barmanú le hace dejar todo de lado y lanzarse, ¿no? a su búsqueda en esta región apartada y peligrosísima del mundo, llevando consigo algo que es muy importante, que es el método científico a la búsqueda de lo imposible, que pocas veces se hace. Normalmente los investigadores de campo, no los investigadores de campo, los investigadores de campo sí suelen aplicar lo mejor posible el método científico. Quiero decir, la gente que se adentra en el campo o que va en busca de, pues desde los Bigfoot Hunters hasta muchas de las asociaciones que hay de búsqueda de monstruos, ¿no? por el mundo, pues lo hacen sin ningún conocimiento zoológico, biológico ni antropológico de nada, ¿no? Sin embargo, él, junto con sus acompañantes, en un principio 2 hermanos franceses, Yannick y Eric Lhomme, que le hacían las veces de fotógrafos también, y algunos investigadores locales, algunos más que se iba uniendo, pues intentan llevar
el método científico que él había utilizado durante sus años en el Ministerio de Transporte francés y sobre todo en el Museo de Historia Natural de París, allí, a esa zona. Y lo hace, pues, primero, con lo que nosotros llamaríamos ahora unas exploraciones sostenibles. No utilizaban ningún medio mecánico, solamente utilizaban caballos para moverse, perros para que les guiaran, y incluso fabricaban sus propios arcos y sus propias flechas para el caso de tener que procurarse su propia caza o defenderse de algún animal. Era lo que hoy llamaríamos sostenible. Estamos hablando del año 87, cuando lo empezó su primera expedición en la zona. Y gracias a este método científico que aplicaba, pues tenemos una gran documentación creada por su parte, y de la que podemos tirar y que podemos considerar como el mejor estudio que se ha realizado en la búsqueda de un posible homínido, ¿no? Él utilizaba un cuestionario ideado por él, recogía parte de un cuestionario previo de Hebelmans para estudiar el Homo pongoides, pero él añadió algunas preguntas más sobre la morfología, los sonidos, los olores, el comportamiento del Barmanú, sobre el lugar donde se producen los hechos, datos del testigo. Además, lo acompañaba de una serie de imágenes, de una colección de 90 fotografías, 90 imágenes diferentes de primates, reproducciones de neandertales, hombres de tribus aisladas o poco conocidas, ¿no? La inmensa mayoría de los testigos a los que le enseñaba estas imágenes comentaban que Barmanú era una mezcla entre un hombre neandertal y el Homo pongoides, el hombre de Minnesota, el hombre de hielo de Minnesota. Eso les sonará a nuestros amigos que estudió Hebelmans en los años 60. Uh-huh. Magraner, además, utilizaba, para no tener ninguna distorsión con sus testigos, el idioma local. Él aprendió pastún, él aprendió kalas, aprendió varios idiomas locales, sabía además francés, castellano, inglés, catalán, hablaba, para que no hubiera ningún interlocutor que le pudiera privar, ¿no?, de la sensación de estar con el testigo, ¿no?, delante de lo que le pudiera transmitir el testigo. Y utilizaba fuentes antiguas también. Un documento soviético del año 1925 en el que un cuerpo del ejército en la zona, cerca de esa zona, se encuentra con un hombre, un neandertal realmente, al que accidentalmente matan, creyendo que era un enemigo, y hay un relatado y pormenorizado estudio por uno de los médicos del grupo de militares que lo detalla perfectamente, y un diccionario zoológico tibetano encontrado sobre el año 1700 y algo, que detalla la existencia, y ahí vamos un poco a lo que decías antes, de estos seres, la existencia de estos como un animal zoológico habitual en la zona. Quiero decir, era un diccionario zoológico que recogía todos los animales conocidos y recogía la existencia de este hombre salvaje también, ¿no?, en la zona. Quiero decir, uno de los puntos positivos de esta incursión de Magraner en el Valle de Sitral era el trasladar por primera vez posiblemente, o por lo menos con una mayor magnitud, todo el acervo científico europeo, al menos occidental, que él había conseguido retener en sus años de estudio y de investigación, y llevarlo al otro confín del mundo para intentar llegar al conocimiento de la verdad. Y ese es uno de sus logros, y por lo que hay que tenerle en buena consideración bajo mi punto de vista. Me quedo con todo lo que estás mencionando hasta ahora, pero hay un punto que está ahí como si fuese cuando le juegas a los gatos con un láser, ¿no? Y ellos se ven casi obligados a seguir el láser y no se lo pueden quitar de la visión. Lo mismo me pasa a mí con tu mención, que hacia todos lados que miro, que haya quedado. Voy a estar pensando en eso durante bastante tiempo. El libro, como tú dices, ¿no?, trastoca a Jordi Magraner con un título no como los de ahora, que son adornados, sino de frente. El hombre de Neandertal sigue vivo. Y dime tú, Javier, tú que sabes tanto, indagas tanto en la criptozoología de distintas partes del mundo, ¿hay posibilidades de que ya sea
el hombre de Neandertal o el hombre de Flores o algún otro de los últimos que quedaron en el tiempo conviviendo incluso con Homo sapiens sigan todavía rondando en alejados parajes del globo, o no es más que quizá una posibilidad muy menor. La posibilidad es menor, claro, en cualquier caso, porque estaríamos hablando además de unos reductos especialmente pequeños en cuanto a número de individuos que se habrían mantenido pues casi como una suerte, ¿no? Una suerte rocambolesca hasta nuestros días, debido pues bueno, estamos hablando, pues claro, habría problemas simplemente de fricción con pobladores locales, habría problemas de consecución de alimentos, de transmisión de enfermedades, bueno, estaríamos hablando de una muy difícil, ¿no?, evolución o permanencia de estos grupos, pero sí que es cierto que en algunos lugares del planeta, especialmente aislados o que han tenido muy poco contacto con el humano moderno, podría darse esta circunstancia. Uno de estos lugares es estos valles del norte de Pakistán y del sur de Afganistán, donde supuestamente habitaría Barmanú. Y otro sería algunas islas de la isla de Flores y algunas alrededor, donde el Ebu Ngogo y otros seres similares, esto sería una versión local del Bigfoot, del Yeti, de pequeño tamaño, adaptada al medio tropical, que habría sido posiblemente un descendiente de este hombre de Flores, que se supone que desapareció entre, bueno, según los cálculos, depende de quién los haga, entre 10.000 y 20.000 años atrás. Estos Ebu Ngogo serían los descendientes de estos actuales y con datos actuales, porque siguen siendo vistos en los bosques de la zona. Serían los descendientes de esos hombres, de esos homínidos de Flores, esos Homo floresiensis, a día de hoy. Serían los dos casos más evidentes, bajo mi punto de vista, de la posible existencia de estos seres. No creo tanto en la existencia de este tipo de criaturas en bosques de Norteamérica o en la cordillera del Himalaya incluso. También hay alguna región siberiana, en Soria, por ejemplo, que está muy al este de la República, o sea, de la zona de Siberia, donde sí ha habido desde hace prácticamente un siglo o algo más encuentros y documentación por parte de militares y de expediciones científicas, de encuentros con seres, con almas, almasti, que serían también la versión siberiana de estos yetis o estos Bigfoot, ¿no? Sería otra zona especialmente recóndita, especialmente poco hollada por el hombre, donde se podría dar las circunstancias. Lo que pasa es que no tenemos, como decíamos al principio, el cuerpo del delito. No tenemos la especie para poderla estudiar y poder decir, esta es una especie nueva y la catalogamos como tal. Estamos especulando que a través de los testimonios que hay y de las especiales condiciones geográficas del lugar se podría dar esa circunstancia, ¿no? Más en unos lugares que en otros. Pero por desgracia no tenemos, por desgracia, por suerte, no, esto es otro debate, no tenemos la certeza, ¿no?, de la existencia de estos seres, porque nos falta el cuerpo realmente, ¿no?, para catalogarlo. Hay otra cosa que también no se suele mencionar mucho, pero yo sí la pienso de cuando en cuando me adentro nuevamente en los temas de criptozoología, y es, si nosotros, incluso yo vi un dibujo, una ilustración, una cosa muy creativa que había en un antiguo libro, un libro sobre razas humanas o algo así, creo que era de la primera mitad del siglo XX, que hace una persona, un ilustrador, de un neandertal, pero vestido a la usanza de esas décadas del siglo XX, ¿no? Con su sombrerito, con la elegancia del caso, todo un gentleman, ¿no? Pero, entonces yo pensando en esto decía, en realidad, los neandertal eran físicamente tan diferentes a los Homo sapiens como para que nosotros alertáramos, digamos, si ahora viéramos uno,
y no pensáramos que se trata de una población local que pues tiene sus propias vestimentas y todo. O sea, yo pienso, porque también una de las cosas que ahora cada vez hay más certeza respecto a la desaparición de Neandertal es que sí, pudo haber habido temas de competencia por alimentos y todo, pero quizá éramos tan parecidos. De hecho, durante un tiempo, como bien sabes, a Neandertal se le consideró no una especie aparte, sino una subespecie de Homo sapiens. O sea, estábamos cerquísimas y que se veían indiferentes unos de otros y se cruzaban entre sí, se cruzaban sapiens con Neandertal y tenían descendencia fértil. Por eso es que ahora dicen pues que un altísimo porcentaje de los seres humanos existentes tenemos algún grado de también ADN Neandertal. Sí. Pensando en eso, yo digo, si Neandertal siguiera vivo en recónditos lugares, ¿no habría sido ya asimilado por poblaciones humanas cercanas porque los verían exactamente como ellos? Un poquito creo como lo que hablaban de almas, que así les llaman para los oyentes, ¿no? A estos seres en la zona del Cáucaso. Hace mucho hablamos de eso, ¿no? Sí. Sí, realmente es difícil pensar, bajo mi punto de vista, en la permanencia o pervivencia de estos grupos tan restringidos y tan localizados, claro, a través de tantos milenios de evolución. De vez en cuando, bueno, tenemos algún caso extraño en el que sale a relucir pues un individuo aislado con una morfología pues diferente o que llama la atención, que podría ser pues ese neandertalismo que hablamos. Normalmente se suele achacar algún grado de enfermedad, de deformidad, ¿no? Que tiene este individuo, no a un gen concreto, ¿no? Que haya hecho que perviva esos rasgos neandertales hasta hoy. Quiero decir, yo dudo, me gustaría pensar en la existencia de otra humanidad, de unos primos evolutivos que todavía siguen entre nosotros, aunque sean en pequeña cantidad, pero entiendo que es muy difícil pensar que es viable esta línea evolutiva, que es viable en el tiempo, ¿no? Posiblemente estábamos hablando que los neandertales desaparecieron hace, bueno, entre 20 y 30.000 años. En la zona del norte de España, en la cornisa cantábrica, sur de Francia, posiblemente fue uno de los últimos reductos de población neandertal, y se especula incluso que podrían haber llegado pervivido hasta hace unos 15.000 años. Es posible que hayan pervivido más tiempo en algunos lugares más aislados, ¿no? Y que no hayan dejado huella arqueológica en ese momento, paleontológica en ese momento. Pero no creo que hayan llegado hasta demasiados grupos hasta este momento. Algunos de los relatos legendarios que hablan de seres extraordinarios, de gigantes, tal, algunos investigadores quieren creer ver en ellos esta resistencia, ¿no? Esta supervivencia, sí, gracias, que de estos neandertales o de estos incluso Gigantopithecus, ¿no? Pero bueno, neandertales para traerlo más en el tiempo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Bueno, es una manera de explicarlo, ¿no? Pero yo creo que está un poco cogido con papel así, ¿no? Muy endeble, porque realmente no hay una base científica, no hay unos muestreos, una recogida de muestras, un yacimiento en el que pueda especificarse esto. Entonces, a pesar de mi interés por el asunto, creo que es extraordinariamente difícil que un pequeño grupo que en mayor o menor medida ha tenido contacto con el humano moderno no haya sido, como tú dices, asimilado, ¿no? Y que haya podido, con ese endemismo, haber permanecido a lo largo de milenios, ¿no? De un modo estable, ¿no? Sin autoconsumirse, ¿no? Es realmente, desde el punto de vista evolutivo, es realmente casi imposible, ¿no? No imposible del todo, pero sí casi imposible, ¿no? Entonces volvemos un poco al principio. Estamos hablando de seres reales, estamos hablando de, bueno, pues de algo legendario, de fantasmas, ¿no? Como estos pari que llamaban a los Barmanu en algunas regiones de Pakistán. Bueno, no sabemos, ¿no? Magraner pensaba en que se trataba de un individuo de carne y hueso, ¿no? De una serie de, bueno, pues de seres más o menos medianamente organizados, que vivían en grupos pequeños y en estas zonas aisladas. El endemismo es el problema, ¿no? Que hace que ya sabemos que las poblaciones endémicas tienden a desaparecer en pocas generaciones, ¿no?
Entonces, pues bueno, sería extraño, ¿no? Otra cosa es que estemos hablando de, pues como sucede, por ejemplo, en algunas regiones de vez en cuando, de Brasil o del sudeste asiático, de tribus desconocidas de Homo sapiens, ¿no? Con características físicas concretas y, por supuesto, culturales, y que no hayan tenido prácticamente nada o muy poca relación con humanos modernos, y que nos llame la atención, ¿no? En ese sentido. Es una de las hipótesis que se barajan para estos Ebu Ngo que decía antes de la isla de Flores y alrededores, que posiblemente lo que estaban hablando para algunos investigadores no sería de un yeti, ¿no? Sino que estaríamos hablando de un Homo sapiens, de una tribu desconocida que bueno, pues tendría que de vez en cuando se dejaría ver, ¿no? En la zona y tendría contacto ahí un poquito fulgurante con el humano moderno. Es una explicación, ¿no? Pero las descripciones que hacen de todo este tipo de yetis, Bigfoot, Barmanus, Yowie, Sasquatch, no nos hacen creer que sea un tipo de una tribu desconocida, sino que estamos hablando de seres de una envergadura en general mayor, fortaleza física, brazos más alargados, cubiertos de pelo, prácticamente sin frente, la frente huidiza. Bueno, pues parece que estamos ante algo más parecido a un primate que a un primate como un orangután o algo similar, un gorila, que ante lo que sería un humano moderno, desde luego. Uh-huh. Ahora, mencionaste que Magallanes estuvo ni más ni menos que con los Kalash. Eso también tiene su lado de misterio, ¿no? Porque como bien sabes, sí, Kalash son uno de los grupos humanos más enigmáticos en cuanto a su origen, o lo que se dice, se presume de su origen en el mundo, ¿no? Que hay quienes creen ver en ellos y en su religión politeísta, y yo quiero llamar la atención sobre eso, ¿no? Porque estamos hablando de una zona que fue totalmente conquistada por el Islam. Me parece que la zona que está inmediatamente próxima a ellos, que es Nuristán, que pertenece ya a Afganistán, fue islamizada muy tarde, en el siglo XIX, una cosa así, que es como que anteayer, por decirlo en perspectiva histórica, y solamente quedan un grupo, pero de politeístas, de una religión muy antigua, totalmente rodeados por el Islam, sí, y lo que se encuentra mucho más allá es otro politeísmo, pero totalmente distinto, que es la religión hinduista, ¿no? Entonces, están por sus vestimentas y todo quienes los hacen descender quizá de los tiempos del reino greco-bactriano, ¿no? O sea, que tendrían reminiscencias de la antigua religión griega, o quién sabe de lo que tanto se ha hablado, ¿no? Las hordas, las huestes de Alejandro Magno, inclusive, cuando llegó hasta el Indo, una de las grandes gestas de la humanidad. Así que incluso, de nivel totalmente humano, es una zona, pues, étnicamente y en general llena de misterios. Sí, muy rica. Sí, porque Magraner, cuando llegó a la zona, Magraner era un individuo que tenía mucho temperamento, sabía muy bien lo que quería y perseguía lo que necesitaba, y se alió con muchísima gente para conseguir financiación, en principio, para sus proyectos, y en segundo lugar, financiación para mantener la cultura Kalash, porque él se llevaba, en un principio, era muy bien, se integró muy bien con los islamistas de la zona. Incluso él vivía en una casa de un islamista, ¿no? que le alquilaba, y tenía buena relación con los vecinos, pero empezó a tener mucha mejor relación con individuos de etnia Kalash. Los Kalash, en relación con los islamistas, son considerados unos individuos como de segunda o tercera o cuarta categoría, ¿no? Son absolutamente paganos. Bueno, los valles Kalash, que son 3 valles los que hay, para los musulmanes los llaman el país de los impuros. Me parece que es algo así, ¿no? En la traducción de su lengua. No me equivoco, era Kafiristán, ¿no? Kafiristán, sí. Pero como el país de los no de los impuros, sino de los no creyentes o algo así, ¿no? Bueno, pues les tenían marginados. Y además suelen intentar marginarles. Bueno, pues es una etnia rodeada, absolutamente rodeada, aislada por el poder o por la cultura islámica, y están muy presionados siempre. No tienen un desarrollo en la zona económico ni educativo. Realmente es una presión salvaje la que ejercen sobre ellos, precisamente
porque tienen esta religión politeísta, son individuos de tez clara, de rasgos occidentales, ojos azules, ojos verdes, ¿no? Con unas, sobre todo ellas, los hombres van muy parecidos, como los musulmanes, único que van afeitados, pero ellas llevan vestimentas de colores, muy alegres y tal. Se casan por amor, entre ellos está establecido el divorcio desde siempre, básicamente. Hay una casi igualdad entre hombres y mujeres, claro, algo visto con muy malos ojos desde el punto de vista de la fe islámica alrededor. Magraner empezó a convivir con ellos, empezó de algún modo a defender esa cultura, a integrarse en ellos y de algún modo natural pues se convirtió en una especie de líder y protector de los calas, lo que fue muy mal visto por parte de los islámicos, ¿no? Magraner era un individuo, era muy encantador, pero también era muy fácil, o sea, era una persona muy fácil para meterse en líos, ¿no? Él tenía muy claras sus ideas, ¿no? Sus formas. No intentaba hacer daño nunca a nadie ni nada, ¿no? Entonces él creía en su justicia, ¿no? Que posiblemente la justicia que pensamos todos y pasaba por encima de todo, ¿no? Pero el problema estaba en que iba levantando enemistades a su paso, enemistades enconadas, ¿no? Que, bueno, pues posiblemente fue lo que le llevó a su triste final en el año 2002 y su asesinato, ¿no? Debido a esto. Pero los calas es muy curioso, decías antes lo del origen griego, y es muy curioso porque se producen anécdotas con esto, claro. Para los griegos, o para muchos griegos, estos calas serían algo así como los descendientes del ejército de Magno, ¿no? Que pasó en el siglo IV en su paso hacia la India, ¿no? Y bueno, pues parte de este ejército se quedó allí y contribuyó a estar aquí en este valle. No son muchos individuos, son aproximadamente unos 3.000 o 4.000 individuos, no son más, ¿no? Los calas. Y eso ha hecho también que esa leyenda ha hecho que algunas asociaciones, ONGs, organizaciones no gubernamentales griegas, estén establecidas en la zona, ¿no? Y establezcan y produzcan programas de formación, de ayuda económica a los calas, ¿no? Un poco por este sentido legendario, bohemio, ¿no? De pertenecer a un mismo tronco común, ¿no? Es una curiosidad. Supongo que esto tampoco les hará mucha gracia a los vecinos musulmanes porque recordemos que los griegos son cristianos, así que doble motivo. Claro. Es que el problema, Magraner ahí se encontró con muchos problemas. Primero era un extranjero. Era un extranjero buscando un ser extraño, un homínido, ¿no? Que para muchos era un fantasma, algo mitológico casi, y para otros, pues una fantasía o un bicho raro, ¿no? Primero era un extranjero buscando eso, metiéndose por todos los valles, haciendo preguntas y bueno, pues molestando, ¿no? Pensaban que era un espía. Muchos pensaban que era un espía moviéndose por la zona y que trabajaba o bien para Francia, bien para Estados Unidos, bien para los afganos, para los antitalibán, en cualquier caso siempre, ¿no? Luego, aunque él no ejercía, él era de origen cristiano. Tú bien dices, pues también otro punto negativo. Luego, ese carácter irascible y que pasaba por encima de todo, le llegó a enfrentarse con el delegado del poder en el valle, que es musulmán, con muchos musulmanes de la zona. Con otros se llevaba muy bien, pero se llevaba muy bien tenían que guardar las formas, ¿no? No podían mostrarse abiertamente amigos de Magraner porque era una persona non grata, de algún modo. Luego, él participó en muchas acciones humanitarias y con muchas ONGs, con Alliance Française, por ejemplo, fue delegado durante 2 años, y con algunas ONGs en las que llegó a colaborar de un modo indirecto con el coronel Massoud, uno de los líderes afganos antitalibanes, un héroe nacional afgano que luchó en la época contra los soviéticos y después contra los talibán, ¿no? Volvió a la política y después de que los talibán se instalaron en la zona,
volvió otra vez a la guerrilla, y entonces, de algún modo, a través de una ONG, Magraner, para conseguir fondos para los CALAS y para la ayuda humanitaria en el Valle en general, colaboró con Masud. Masud fue asesinado en septiembre de 2001, me parece, curiosamente mediante una bomba que llevaba un supuesto periodista escondido en una cámara fotográfica mientras le hacían una entrevista. Saltaron por los aires. Y eso, esa pequeña protección que le procuraba la amistad o la relación con Masud a Magraner en la zona se disipó. Y realmente el último año de vida de Magraner pues fue todavía más infernal, más presionante. Incluso, bueno, la policía le venía a decir que le abandonara al valle, su familia, desde España también. Tengo contacto con parte de la familia de Jordi, con su hermana Rosa, que vive en Valencia, y con su sobrino Fede, hijo de Rosa. Y ellos me han comentado muchas veces, incluso me han enseñado cartas en las que le pedían, la policía le insistía que se fuera para salvar la vida. Y la familia le insistía también que dejara aquello. Él incluso dejó de realizar acciones humanitarias en junio de 2002 por precaución, pero continuó en la zona, ¿no? Y bueno, pues los odios estaban allí, ¿no? Y por eso en agosto de 2002 pues bueno, pues fue asesinado en su casa en una madrugada. Y con esto, además de perder, por supuesto, lo más importante, al hombre, el mundo perdió también la posibilidad de que esta persona, que tenía 43 años cuando falleció, solo 43 años, pues puede haber sido durante muchos años más investigando la posible existencia de Barmanú, porque no olvidemos que han pasado 22 años desde su muerte y en estos 22 años prácticamente se ha abandonado la búsqueda de esta posible existencia de Barmanú. Primero porque la región es una región absolutamente peligrosa y caliente, mucho más para un extranjero, y por lo tanto hay falta de recursos, hay falta de interés y hay sobre todo la falta de una figura como él, ¿no? Con medios y con interés para poder proseguir la búsqueda de Barmanú. Así que bueno, pues su final fue triste por muchos motivos. Como digo, primero y principal, personal por su vida, y el segundo porque ahí se paralizó y ahí se ha quedado. No ha habido investigación prácticamente después, muy sucinta, ¿no? Para seguir buscando la posible existencia de este hombre salvaje. Y dentro del legado de Jordi Magraner, ¿él llegó a estar cerca o de repente tuvo alguna experiencia? ¿Qué tanto avanzó en cuanto quizá a demostrar la posible, o para él estoy seguro que mucho más que posible existencia de Barmanú? Pues para él más que él nunca llegó a ver a Barmanú, sí que escuchó lo que él identificaba, y los pastores, agricultores de la zona, sí que escuchó su grito en un par de ocasiones, que lo identificó también con el grito que otra colega suya había escuchado años anteriores, ¿no? Pues se pusieron en común sus datos y concluyeron que era lo mismo. Pues él, lo que yo creo que podríamos considerar que Magraner lo que hizo fue una primera fase de investigación, le faltó la segunda, ¿no? La primera fase, que era la de recopilar datos, recopiló testimonios, recopiló casos, recopiló también huellas, hizo de las que salieron moldes de yeso, casi imposible, un material casi imposible de encontrar allí, que le costaba muchísimo trabajo y muchos contactos conseguir el yeso, ¿no? Para hacer estos moldes. También muchos materiales, encontró mucho colaborador, consiguió coprolitos también de estos Barmanus, ¿no? Que intentaba llevar a investigar a algún laboratorio de Islamabad. Pero se quedó en esa primera fase de recopilación de datos, de huellas, de coprolitos, de pelos, de testimonios. Estuvo aproximadamente unos 10 años investigando a Barmanú. Al principio él iba y venía
desde Francia, pasaba temporadas, pasaba 10 meses, 8 meses, volvía a Francia, estaba unos meses, pero él siempre se quería, me decía un día Rosa, su hermana, él siempre se quería ir. Estaba en Valencia, o algunas veces cuando la familia estaba en Francia, pero él se quería ir siempre, ¿no? Para allá. Él quería volver con sus amigos calas, a sus montañas, a buscar a Barmanú, ¿no? Y sí que es cierto que el interés por la búsqueda de Barmanú con respecto al interés por salvar la idiosincrasia calas fue variando. Dedicó al final mucho más tiempo a proteger y a ser un poco el estandarte, ¿no? o el valedor de los calas, dejando un tanto de lado, no del todo, pero sí un poquito más en stand-by la investigación, porque era más acuciante, ¿no? La necesidad que tenía de protección esta población, que bueno, que continuar con sus movimientos por la zona, cada vez más controlados, más peligrosos y más complicados por la guerra inminente, por el bandidaje que había por la zona, ¿no? Y la verdad es que creo que él podría haber estado unos años más siguiendo esta labor de investigación, de recopilación de datos, y luego tendría que haber dado un salto, ¿no? Después de haber hecho esto, porque bueno, él escribió documentos, dio conferencias, hizo algún documental, pero creo que faltaba justo lo siguiente, que es organizar tal vez una gran expedición para buscar una colonia, un poblado, como lo queramos llamar, un sistema de cuevas, supongo, de Barmanus. Reunir dinero, reunir colaboradores, que lo hubiera conseguido si la zona hubiera sido más fácilmente pacificada, ¿no? Que como estaba, pero no llegó a tiempo para hacerlo. Entonces creo que eso se quedó en la primera fase, y la segunda, que hubiera sido la más interesante, que habla del posible conocimiento de una verdadera expedición con grandes medios para buscar, pues ahí se quedó. Y ahí se ha quedado todavía. Nadie ha seguido sus pasos en ese sentido. Y creo que no lo van a hacer o tardará mucho tiempo en hacerse. Sí, es difícil que ahora existan investigadores de campo a la antigua usanza, ¿no? Que realmente entreguen todo, hasta la propia seguridad, hasta la propia existencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con tal de hallar su objeto, o en este caso, porque serían seres más hacia el humano, su sujeto de estudio, ¿no? Sí. Y realmente son personas ahora más irrepetibles que en cualquier otra época en la que quizá la gente tenía más arrojo, más ir a la aventura, pero a la verdadera aventura del conocimiento encontrado por uno mismo. Entonces, eso suma mucho más a lo interesante, lo irrepetible de su figura. Así es, Javier. Sin Y duda. bueno, este año justamente estamos conversando de ello porque se han cumplido ya ¿cuántos años de su fallecimiento? 22 años, fue el 2 de agosto de 2022, de 2002, perdón, 22 años se han producido desde su fallecimiento. Yo cada año, desde que creé el blog de Criptozoología en España, en 2010, cada año recuerdo esa fecha, ¿no? Y bueno, pues aparte de recordar la fecha, cuento un poco su vida y tal, y cuento lo que ha sucedido con respecto a Jordi Megraner en ese último año, ¿no? Por ejemplo, si ha habido algún libro nuevo, algún estudio, algo, ¿no? Lo que me estoy planteando, porque al final estás celebrando o rememorando una fecha triste, ¿no? Me estoy planteando celebrar su nacimiento a partir del año que viene, o de este mismo año, que fue el 6 de diciembre, celebrar su nacimiento, porque hasta me estoy hartando yo un poco mismo de siempre recordar la muerte, el asesinato, los momentos malos, tal, ¿no? Y creo que, bueno, pues al final creo que voy a cambiar el chip ya a partir de diciembre y voy a recordar su nacimiento, ¿no? Un poco para tener un recuerdo un poco más positivo de él. La verdad es que si Megraner hubiera nacido en otro lugar, posiblemente, seguramente en Estados Unidos, incluso en Gran Bretaña, sería una figura
un explorador, es una mezcla muy interesante. Posiblemente habrían hecho ya una película sobre su vida, porque es una mezcla muy interesante de explorador, científico, bohemio, con gran energía, ¿no? Y luego está ese punto de misterio de Barmanú, buscar ahí, y un paisaje ideal, ¿no? Como puede ser para buscar algo misterioso. Creo que es un magnífico personaje para una gran película y sobre todo para ser conocido, ¿no? Si hubiera nacido, ya digo, en Gran Bretaña o sobre todo en Estados Unidos, sería una figura muchísimo más conocida. No digo a lo mejor al nivel de con el Fawcett o algo así, ¿no? Que a lo mejor son palabras mayores, pero estaría en esa línea un poco, ¿no? Y además mucho más moderno, con mucho más conocimiento de él, fotografías, vídeos y todo, ¿no? Por el cual podemos tirar. Yo recomiendo, para conocer mejor la vida y la obra de Jordi Magraner, primero visitar la página web que la familia francesa, en este caso, sobre todo una de las sobrinas, mantiene, que se llama jordimagraner.com, en el que está en inglés, en francés y en castellano. En ella hay muchísima información, muchas imágenes, vídeos también. Hay vídeos en YouTube también sobre las expediciones de Magraner. Y hay mucha documentación también, mucho documento sobre Barmanu que está a disposición de todos. La familia mantiene el sitio, ¿no? Y bueno, pues lo alimenta con documentación, pues un poco pues para seguir manteniendo el recuerdo, ¿no? del trabajo de Jordi Magraner. Y luego, por otro lado, hay un libro que escribió Gaby Martínez, es un escritor español, que se llama Solo para gigantes. Es un libro ya de 2011, pero que cuenta, es un libro de 400 páginas, que cuenta, bueno, lo tengo por aquí, lo enseño un poco por aquí, que cuenta la vida de Magraner desde que empezó. No es una biografía al uso, es mucho más ameno, desde que empezó a formarse pues como instructor agrícola y como zoólogo en Francia hasta el momento de su triste final, ¿no? Es un libro para todos los que quieran conocer más de Jordi Magraner, pero también sobre la aventura de la exploración, sobre la búsqueda de lo misterioso, ¿no? Y cómo perseguir un sueño dejando atrás una vida placentera, ¿no? Es muy recomendable el libro, ¿no? Así que, bueno, esto para indagar un poco más en la vida de Jordi Magraner. También hay un programa, Cuarto Milenio, también por allá por 2011, hizo un reportaje en el que yo participé, que se puede buscar en internet, en Cuarto Milenio, tecleando Muerte de un explorador, es el título del reportaje, en el que varias personas que tuvieron o no relación con él, zoólogos, biólogos, un montañero español que sí que participó en alguna de sus expediciones, ¿no? Participamos contando parte de la historia de Magraner. Es algo entremezclado con imágenes de Magraner y con momentos de entrevistas de él, ¿no? Es un documento interesante de ver porque se ve fácil y bueno, te hace una visión así un poco de conjunto de todo lo que era su vida y su obra. Así que bueno, Magraner unos cuantos intentamos que siga vivo todavía su recuerdo y su legado, sobre todo para utilizarlo como al menos punto de partida, y hay un trabajo hecho ahí, como punto de partida para seguir avanzando y seguir teniendo un mayor conocimiento sobre esta zona tan poco hollada del mundo y sobre este ser, esta criatura, este Barmanú, tan poco conocido realmente. Uh-huh. Javier, yo quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer, en el que hemos hablado de tantas cosas, ¿no? Por supuesto, todo también girando alrededor de esta figura tan importante y quizá aquí en Perú pues no es conocido, pero merece serlo, es Jordi Magraner. Pero hemos hablado de la posibilidad de que, digamos, seres correspondientes a otras líneas de la familia humana, ¿no? Del género Homo, ya sea Homo neanderthalensis o floresiensis, el hombre neandertal, el hombre de flores, pudieran
seguir vivos en algunos lugares muy escondidos de nuestro vasto mundo. Hemos hablado también un poco, y yo hace mucho que estoy fascinado por lo que se encuentra en Internet al respecto, ¿no? De una de esas etnias que también mantienen una cultura milenaria, ¿no? Quién sabe desde hace cuánto tiempo, en este caso los Kalash. Y hemos hablado, como digo, por supuesto, de la figura del propio Jordi Magraner, articulada con la búsqueda de lo primero, de la posible existencia de algún antiguo homínido todavía vivo, y su defensa de seres humanos de aquí, de este tiempo, mejor dicho, los Kalash actualmente viviendo muy cerca del límite entre Pakistán y Afganistán. Así que ha sido un programa muy nutrido y a mí personalmente me ha dejado muy satisfecho. Javier, muchas gracias y la invitación para que visiten tu blog, sobre todo. Muy bien. Nada, Fernando, muchas gracias por la oportunidad de hablar de Jordi Magraner en tu programa, y ojalá esto sirva para que sea un poquito más conocido y para que los amigos que nos ven y nos escuchan sientan interés y tecleen su nombre en Internet para saber más de este planeta que aparentemente es tan conocido, pero que tiene esos puntos todavía misteriosos por resolver. Tu blog es Criptozoología en España, así lo encuentran en Google. Eso es, sí. Sí, ahí pueden encontrar información sobre Magraner también, acceso a links de muchas páginas que se dedican a este fenómeno, información de noticias, vídeos, también una pequeña biblioteca con 20 o 25 volúmenes que se pueden descargar gratuitamente sobre este fenómeno, un poco tocando todas las líneas, ¿no? Y bueno, es una manera de poder empezar para quien no lo conozca o para seguir investigando, para quien quiera profundizar un poco más en el fenómeno criptozoológico desde todos los puntos de vista, desde el zoológico, desde el legendario, desde todos los puntos de vista que uno se quiera acercar a ello. Bueno, entonces, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Misterios al Anochecer. Hemos tenido como invitado después de tiempo, esperamos volverlo a tener muy pronto, hablar de tantos temas relacionados a esos seres que pueblan el mundo. Según muchos indicios parece así, valga la redundancia, señalizarlo, indicarlo, ¿no? La criptozoología. Y en este caso, pues, hemos hablado, como digo, sobre la figura de Jordi Magraner. Así que saludos, Javier Resines, y hasta una próxima edición en Misterios al Anochecer. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.